Carapeguá con Fernando de la Mora, está Milber Aquino. Señoras y señores, sonó el silbato. En marcha el deporte que apasiona a todos. El fútbol. Ya juega en Carapeguá Fernando de la Mora por Tigo Sport. Manejando la Valenzuela. Recupera bien Carapeguá dentro del área. ¡Penal! Penal, dice el árbitro. Error en el fondo de Fernando de la Mora. Qué regalo, ¿no? Increíble cómo se complicó Fernando de la Mora solito en el fondo. Y sí, es para enojarse de esa manera. Mirá cómo está Jara, cómo reacciona ante esta situación. Osvaldo Díaz, Osvaldito ahí por el banco de Fernando de la Mora también, que es su ayudante. Qué manera de complicarse en la salida, ¿eh? Y no hay nada que decir, ¿no? Autoriza el árbitro, va Jiménez. Palo y afuera. Palo y la pelota vuelve a salir afuera. No fue palo y adentro. Señoras y señores, Augusto Tuna Jiménez acaba de dilapidar una chance. La pelota apuntando prácticamente al defensor para el hombre de Fernando de la Mora, que no tenga problemas para el rechazo. Despeja Benítez. Viene el disparo. Penal. Pide penal. Penal, sí, le pega en la mano a Aquiles, que jura que le pega en el pecho. El árbitro estaba frente a la jugada y los de Carapeguá, ni bien la pelota impacta en el brazo, piden la mano. El árbitro cobra penal otra vez para Carapeguá. Segundo penal en la noche para el equipo de Carapeguá. A ver. Y sí, es una mano abierta. Un poco tocado en el arco, a los saltitos, puntitas de pie. Autoriza el juez, va Fabricio Arce. Atajó Colmán, excelente, fantástico, sensacional, monumental. José Colmán, el héroe con la capa y el número 1 en la espalda. Totalmente, golpeado y todo, Termina siendo la figura hasta aquí de Fernando de la Mora, José Colmán, para tapar este penal junto al caño izquierdo. 2 penales, los 2 desperdiciados esta noche por parte de Carapeguá. Así definió Arce, y mérito absoluto del arquero por elegir, por intuir y después terminar metiendo el manotazo justo, las 2 manos en realidad, para quedarse con el tiro. Medina tiene que cargar. Se le escapa a Aquiles. Claro, tenía que cargar antes. El árbitro dice que se termina, señores, las acciones aquí en el Municipal de Carapeguá. 0-0. Resultado definitivo entre Carapeguá y Fernando de la Mora. Efectivamente, y sigue en este caso Deportivo Capiatá bien firme, porque no lograron acercarse estos dos al conjunto capiateño, que tiene 9 unidades.